creo que lo más central del libro es el punto de que los modelos pedagógicos que estamos utilizando hoy en día en el salón de clase son modelos arcaicos, obsoletos de hace 150 años y que no responden a las necesidades del siglo XXI, de la era digital, que lo que estamos haciendo con los niños es dándoles ciertas competencias básicas, enseñándoles a resolver problemas simples, utilizando esta idea de vaciarles conocimientos como si fuera una cubeta, en vez de darles las competencias que necesitan para poder tener pensamiento crítico, creatividad, innovación, trabajo en grupo, todas aquellas habilidades que se necesitan para poder tener éxito en el mundo moderno y globalizado. Depende mucho de lo que estamos hablando. En los contenidos pues está el currículum, ¿no? Está lo que es el programa de estudios oficial, y lo que es importante es la transmisión de ese programa de estudios. Y en el salón de clases pues el maestro. El maestro es el director, el director de orquesta, el experto, el que está en el centro del proceso educativo, el que lo dirige, el que lo maneja. Y los estudiantes son más entes pasivos, un grupo relativamente homogéneo que lo vemos que está ahí recibiendo, ¿no? En el papel de receptor. Y la idea es precisamente hacerlo al revés, que el protagonista tiene que ser el niño. El que tiene que estar activo y el que tiene que estar descubriendo el conocimiento tiene que ser el alumno en el salón de clases, y no el maestro que está en el frente pues como el experto dando toda esta información, ¿no? Necesitamos hacer un cambio completo del paradigma educativo. El salón de clases se tiene que ver completamente diferente de lo que se ve hoy en día. Ya no tienes que tener a alguien parado enfrente del salón hablando, los alumnos escuchando, tomando notas, a veces haciendo preguntas. Lo que tú tienes que tener es al niño trabajando de manera activa, descubriendo, innovando, explorando, investigando. Precisamente, aunque estos no son modelos nuevos, estas son ideas que inclusive a principio de siglo hablaba Dewey, hablaba gente como Vygotsky de este tipo de aprendizaje, y nos podemos ir todavía mucho más atrás, ¿no? A la época socrática, en que pues toda esta idea del ágora y la discusión, y a través de la discusión el aprendizaje. Pero lo que es diferente hoy en día es precisamente las computadoras. Es el hecho de que tienes todo este conocimiento disponible en la punta de tus dedos, que hoy en día puedes inmediatamente tener mucho más acceso, mucho más conocimiento que el experto más experto tenía hace 50 años. Entonces las habilidades y las competencias que necesitas enseñar al niño son muy diferentes de las de hoy en día. No le necesitas enseñar a memorizar y después a contestar un examen. Necesitas enseñarlo a explorar. Necesitas enseñarlo a poder evaluar la información. La internet tiene muchísima información, pero el 90% de esa información no es fidedigna. ¿Cómo evalúa el niño cuál es el 10% de la información que sí es válida contra el 90% que no? ¿Cómo toma esa información y cómo la analiza y la sintetiza para crear algo nuevo? ¿Cómo toma riesgos y hace algo innovador? Que eso es, para tú poder hacer algo innovador necesitas tomar un riesgo. Es decir, voy a tratar algo nuevo que nadie ha tratado y a lo mejor no me funciona. Pero si te fijas en el modelo escolar de hoy en día, nosotros penalizamos el fracaso. El fracaso es básico para la innovación. Pero si tú te equivocas, tú haces un trabajo y sabes que voy a hacer algo súper diferente. Mire, la voy a jugar. Te salió mal, pues ahí está el cero, y el cero se quedó en la boleta y se va a quedar ahí para siempre. No hay, bueno, voy a volver a tratar este proceso, ¿no?, de aprendizaje a través de tus errores. Entonces necesitas hacer un salón de clases en el cual tienes a los niños trabajando individualmente en grupos, con computadoras, en proyectos, el maestro trabajando como facilitador con cada uno de ellos, dando vueltas en el salón de clases, pero ya no el pizarrón y el maestro parado hablando y los niños escuchando y anotando. La idea del modelo de fábrica, o el modelo que surge durante la revolución industrial, pues es hacer la educación mucho más universal y mucho más eficiente, poder llegar a muchos más niños para darles las competencias básicas que necesitaban para poder ser obreros en las plantas industriales que estaban surgiendo en aquella época. Lectura, escritura y aritmética básica, las famosas 3 R's que eran las cosas. Esa era la idea del modelo. Y en ese modelo en particular, pues en realidad no hacía tanta diferencia. Se vio un porcentaje de los niños que no tenían éxito. Bueno, al final de cuentas lo que necesitamos es un número, una masa crítica de obreros que puedan entrar a trabajar a las fábricas. Y si un 10% o 20% de los niños que entran a este modelo fracasan, bueno, pues ellos ya buscarán otra cosa que hacer. Sí hay diferencias y patrones culturales en diferentes culturas, y las culturas latinoamericanas y México en particular se distinguen por tener esta importancia jerárquica, ¿no? Del hecho de que aquí valoramos mucho el hecho de que hay alguien arriba y tenemos una jerarquía bastante bien clara y
y establecida, y es importante para el mexicano, y efectivamente, a final de cuentas, tú lo vas a ver repetido en muchos ámbitos sociales. Pero es precisamente el hecho de que vivimos en un mundo en el cual ya no puedes tener esa jerarquización. Hoy en día, digamos que es una meritocracia de alguna manera. Tiene que estar arriba el que es más capaz, tiene que tener las capacidades para poder liderar y para poder llevar, no el que está arriba en la jerarquía, y en el que se respetan las diferencias y las ideas de todo mundo independientemente de dónde estén. Muchas veces las ideas más valiosas y muchas veces las soluciones más creativas, inteligentes y que llevan a resolver los problemas, pues vienen de la gente que no está necesariamente hasta arriba. Entonces ya no estamos en un mundo en el que es así. La escuela no es muy diferente en otros lugares. O sea, tú te fijas en la escuela en Estados Unidos, te fijas en la escuela en la mayor parte de los países europeos, a pesar de que son países menos jerárquicos que los países latinoamericanos, el maestro sigue estando en el centro y probablemente es una de las pocas instituciones que siguen teniendo esta estructura jerárquica tan rígida, en que no hay una democracia en el salón de clases. O sea, es una autocracia. El maestro es el que decide y es el que pone las reglas. Y eso continúa a los altos niveles, ¿no? El director, el superintendente, el líder sindical, pues las órdenes vienen de arriba para abajo.